Bendiciones, que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros en este día. Hoy continuamos con nuestra serie Constructores de Reino en una generación anti Dios, parte 8. Jesús reveló cómo entrar al reino de Dios a Nicodemo, un hombre que había pasado toda su vida envuelto en las meticulosas tradiciones de los ancianos y cegado por las complicaciones religiosas que le habían añadido a la ley de Moisés. Jesús le dice a Nicodemo, en Juan capítulo 3, del 3 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, te digo la verdad, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Porque el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual, la vida de arriba, solo nace del Espíritu Santo. Veamos algunas verdades que pueden desmitificar todos los enredos de la religión en cuanto al reino de Dios. Jesús le dice a un hombre que ha vivido toda su vida en la religión, pero que no sabe ni conoce los principios del reino y menos la forma de verlo ni entrar en él, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento de arriba, producido por el Espíritu Santo, quien es que activa la vida del Rey en nosotros, estamos más ciegos que Bartimeo antes del encuentro con Cristo. Nicodemo riposta y dice, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Perdón nuevamente, pero la religión no tiene poder para revelar las verdades que solo son reveladas por el Espíritu Santo. Nicodemo no podía comprender que Jesús no hablaba de un nacimiento humano, sino que estaba hablando de dejar nacer la vida de Dios dentro de él. El humano produce humanidad. El Espíritu Santo produce la vida del amado en nosotros. El humano produce seres humanos, pero el Espíritu Santo produce la naturaleza divina en nosotros. Para nosotros poder ver y entrar al reino de Dios, debemos definitivamente nacer de arriba. Debemos nacer del Espíritu. No se atormente, pues el nacer de nuevo no es un asunto de usted, es un asunto del Rey. Lo único que usted y yo debemos hacer es depositar nuestra confianza en Dios, abandonar nuestra propia justicia y dejar que la justicia de Jesús se transfiera a nuestra cuenta. Entrar o dejar que el reino irrumpa en mi vida solamente está relacionado o será dado a aquellos que permitan que el Espíritu Santo cambie su existencia, le provoque la nueva vida de Jesús en ellos. La única forma de acceder al reino de Dios es cuando decidimos cambiar de rumbo, de mentalidad con la ayuda del Espíritu Santo, y este acceso se hace isofacto. Entrar al reino de Dios no es una larga lista de no. No, usted y yo nos equivocamos, porque entrar al reino de Dios es una larga lista de sí. Sí, el Rey dice, quiero que entres a mi reino. Sí, el Rey dice, quiero perdonar tus faltas. ¿Y sabe qué? El sí de Dios en cuanto al perdón no tiene que ver con tu pasado, porque Dios no va a ir a rebuscar tu pasado para bendecirte en el presente y conectarte con tu futuro. Dios dice que pasó por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, que corran a la fuente inagotable de perdón, que acepten todos los beneficios del reino que incluyen ser perdonados.
Dios dice, quiero recibirte. Quiero que recibas mi amor. Sí, quiero que recibas los inagotables recursos del reino de Dios. Sí, quiero transformarte en un ciudadano exclusivo del reino de los cielos. Sí, Dios tiene una larga lista de sí para ti en este día. ¿Usted cree que el reino le pertenece a los que se creen fuertes y justos en sus propias fuerzas? Reitero, 1000 veces no. El reino está diseñado para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y deciden creerle al rey y recibir las bondades de su reino. Mateo capítulo 5, 1 al 3, nueva traducción viviente, dice: cierto día, al ver las multitudes que se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y les dijo: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Una pregunta. Dios bendice a los que se creen justos y que no fallan y que son unos super santurrones, que para ellos todos están mal, pero ellos están bien. No, la escritura no dice eso ni lo dirá jamás. Ahora, ¿sabe lo que sí dice? Dice que Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Aquellos que hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual y no tenemos nada que mostrar, solamente la gracia del amado. ¿Sabe para quién es el reino? Para aquellos que han reconocido que tienen la necesidad del rey. A ellos le pertenece el reino de Dios. Sí, le pertenece a ellos, solo a ellos, a los que han dicho ya no más, porque estoy harto de saber que no puedo con mis fuerzas y que necesito la intervención del cielo. Sí, para los que saben que su depósito espiritual hace siglos se agotó y necesitan la llenura y fortaleza continua que solo viene de arriba. Sí, el reino es para aquellos que saben que su mayor necesidad no son los recursos humanos. Ellos saben que la única solución a su bancarrota espiritual es abandonarse en Dios y dejar que su reino impacte todo su ser. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 12:32, nueva traducción viviente: así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino a ustedes. Pequeño rebaño no es un término que Jesús usa para hacer creer que solo a un grupito se le entregará el reino. No, Jesús utiliza un término de cariño basado en el contexto y les dice: a los que dependen del Padre, a esos no se preocupen, pues al Rey le da mucha felicidad entregarles a ustedes el reino y todas sus bendiciones. Vaya, vaya. Creo que los que se creyeron superhéroes espirituales por mucho tiempo, basados en su propia justicia, en los próximos días se le caerá el negocio de fingir. ¿Sabe por qué? Porque no te conviene vivir una vida de caretas, ni a mí tampoco. Cuando nos creemos mayor que los demás y que hemos ganado el reino por nuestros méritos, estamos descalificados. Debes de entender que si tú y yo no nacemos del Espíritu y no reconocemos nuestra bancarrota espiritual, ni siquiera podemos ver el reino y mucho menos entrar. Esto no es un asunto de nosotros, mis queridos, es un asunto del Rey, que quiere que restauremos nuestra relación con Él y recibamos toda la influencia de su reino. Vamos, ¿qué tal si dejamos hoy la hipocresía de los fariseos y reconocemos que somos pobres en espíritu y que tenemos la necesidad del Rey? Se construye el reino siendo sinceros y reconociendo que no soy yo, sino Él, Jesús, quien da acceso a su reino. Dios me daba una frase esta mañana y es: los que construyen reino saben que si hoy están dentro del reino,
no es por sus méritos, sino por los méritos del amado. ¿Qué tal si oramos hasta que suceda? Les ha hablado su hermano Freddy Aquino. Muchas bendiciones. Pensamientos de la Escritura que son fuente de esperanza. En el mes de marzo, el pastor Freddy Aquino presenta su nuevo libro, El perdón que desata, bendición ilimitada. Es un libro basado en el perdón en las relaciones y el perdón de Dios dado a los hombres. En marzo lo podrás adquirir. El perdón que desata, bendición ilimitada.